Mi marido embarazó a mi hermana y vació nuestra cuenta para irse con ella. Felicidades, respondí. Él creía haber ganado, pero no sabía lo que yo había hecho. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. El mensaje llegó justo cuando estaba poniendo la mesa para la cena. Ella necesita nuestro apoyo. Ya me estoy mudando con ella. Ya vacié nuestra cuenta conjunta, jaja. Mis manos no temblaron mientras lo leía. Mi voz no flaqueó mientras llamaba a mi hijo para cenar. La única señal de que mi esposo de 14 años acababa de destrozar nuestro matrimonio con un mensaje descuidado fue la forma lenta y deliberada en que dejé mi teléfono. Me quedé mirando las palabras, ella necesita nuestro apoyo, y luego llegó el golpe final, otro mensaje que me revolvió el estómago a pesar de mis mejores esfuerzos por mantener la compostura. Está embarazada, Sofía. Tenemos que estar ahí para ella. Sé que es mucho para asimilar, pero podemos ser adultos al respecto. ¿Embarazada? Un fuerte zumbido llenó mis oídos, ahogando el sonido de mi hijo tarareando de fondo. Me obligué a respirar, a permanecer inmóvil, a pensar. Mi hermana, Elena, 9 años menor que yo, la bebé de nuestra familia, la que prácticamente crié después de que nuestra madre falleciera, y mi esposo. Había pasado años amándolos y confiando en ambos, solo para descubrir que a mis espaldas habían construido algo propio. Seguí poniendo la mesa, mis movimientos mecánicos. El cálido resplandor de las luces del comedor, el aroma a pollo asado, la voz inocente de mi hijo. Todo se sentía normal, como si mi vida no acabara de colapsar en un solo y simple momento. Escribí mi respuesta, felicidades. Sin ira, sin emoción, solo esa palabra. Si Javier pensó que me derrumbaría, rogaría o gritaría, estaba a punto de llevarse una gran decepción. Las señales habían estado ahí. Mirando hacia atrás, podía verlas. Las noches tarde en el trabajo, la forma en que había empezado a ser extra generoso con Elena, ofreciéndose a ayudarla a mudarse a su nuevo apartamento, solo. Siempre pendiente de ella. Elena incluso había bromeado sobre lo afortunada que era de tener a Javier en su vida. No todos los cuñados son tan comprensivos, ¿sabes? Nunca lo había cuestionado. ¿Por qué lo haría? Javier y yo habíamos construido una vida juntos, un hogar, una familia, un futuro. Teníamos un hijo de 12 años que adoraba a su padre. Confiaba en él. Y Elena, era familia. La familia no te traiciona. Hasta que lo hace. La traición no me rompió. Yo ya estaba 2 pasos por delante porque hace 3 meses había encontrado algo. Un recibo metido en el bolsillo de la chaqueta de Javier, un cargo de hotel una noche que juró que estaba con amigos. Esa fue la primera grieta en los cimientos. En lugar de confrontarlo, hice algo mejor, me preparé. Mientras Javier trabajaba hasta tarde, me senté en mi laptop tranquilamente, reubicando mis ahorros personales en una cuenta separada. En la cuenta conjunta dejé lo suficiente para que no sospechara. Incluso revisé nuestros extractos de tarjetas de crédito, encontrando más de un cargo sospechoso, flores, joyas, habitaciones de hotel. Ya sospechaba de una aventura, pero nunca en mis peores pesadillas imaginé esto. Ahora Javier pensó que había vaciado nuestra cuenta conjunta, pensando que había ganado. Estaba a punto de saber la verdad. El dinero que había drenado no era mucho. La casa de la que pensó que podía irse estaba a mi nombre. El futuro que había robado no era suyo. Esa noche, después de acostar a mi hijo, me serví una copa de vino. La botella cara que Javier había estado guardando para una ocasión especial. Esto parecía lo suficientemente apropiado. Mi teléfono volvió a vibrar. Sé que esto es difícil para ti, pero Elena es joven. Estaba asustada, simplemente sucedió, nunca quisimos que llegara tan lejos. Por favor, no lo hagas feo. De hecho, me reí. ¿Feo? Creía que yo era la que lo estaba haciendo feo. Di un sorbo lento al vino antes de reenviar el mensaje a mi abogada, a quien había contratado discretamente hacía 2 meses. Luego cogí mi teléfono y escribí mi respuesta, entiendo. Tienes razón. Ella necesita tu apoyo. Cuídala. Y luego esperé. Esperé a que se diera cuenta de la trampa en la que había caído.
Porque mientras Javier celebraba su nueva vida, mientras pensaba que se había salido con la suya al traicionar a su esposa, a su familia, no tenía ni idea. Para cuando se diera cuenta, ya sería demasiado tarde. Javier no respondió a mi último mensaje. Quizás esperaba más ira, lágrimas, una súplica desesperada para que reconsiderara. Pero no le había dado nada, solo un simple cuídala. Me lo imaginé mirando su teléfono, esperando que me derrumbara. Pero yo ya había puesto en marcha la primera parte de mi plan. A la mañana siguiente, seguí mi rutina como si nada hubiera pasado. Mi hijo, Leo, era mi prioridad. ¿Dónde está papá?, preguntó mientras le empacaba el almuerzo para la escuela. Sonreí, manteniendo la voz tranquila. Tuvo que ir a ayudar a la tía Elena con algo. No era una mentira. Leo se encogió de hombros, demasiado ocupado agarrando su mochila para cuestionarlo. No necesitaba saber los detalles, todavía no. Tan pronto como salió por la puerta, hice mi primera llamada. Es hora, le dije a mi abogada. Ella lo había estado esperando, nos habíamos estado preparando durante meses. Paso 1. Congelar todas las cuentas compartidas. Javier pensó que había agotado nuestras finanzas, pero el dinero real, ese estaba intacto. Paso 2. Dejarlo fuera de la casa. Estaba a mi nombre, siempre lo había estado. Javier había presionado para poner su nombre en la escritura el año pasado, pero yo lo había pospuesto, diciendo que lo arreglaríamos más tarde. Ahora más tarde era nunca. El cerrajero llegó en 1 hora. Observé cómo las llaves de nuestra puerta principal se volvían inútiles en las manos de Javier. Al mediodía, había solicitado el divorcio por motivos de adulterio. Javier todavía no se había puesto en contacto. Quizás pensó que estaba procesando las cosas, que estaba acurrucada en algún lugar llorando mientras él jugaba a la casita con mi hermana. Le dejé tener su ilusión un poco más. Esa tarde, mientras revisaba documentos legales, mi teléfono vibró. Elena. Dudé antes de contestar. Sofía, su voz se quebró. Por favor, no me odies. Tomé una respiración lenta. No te odio, Elena. Esa era la verdad. Me daba lástima. No tenía ni idea de en qué se había metido. Javier dijo que le dijiste que me cuidara, continuó, sollozando. Eso significa que nos perdonas. Casi me río. ¿Perdonar? Javier la había manipulado para que creyera que era su salvador, el hombre que necesitaba. Le había susurrado dulces promesas mientras seguía durmiendo a mi lado en nuestra cama. Y ahora era su problema. Claro, dije suavemente. Ya lo verás. Una pausa. Yo. Quería hablar contigo antes de que lo escucharas de otra persona, tartamudeó. Javier quiere mudarse a mi apartamento, pero es tan pequeño. Dijo que quizás podríamos. Ah, ahí estaba. El plan de Javier nunca había sido asumir la responsabilidad. Contaba con volver a mi casa, la casa que yo poseía, con el pretexto de apoyar a Elena. Esperaban que lo dejara entrar. Mordí mi sonrisa. Me alegro mucho de que hayas llamado, pero me temo que Javier no podrá volver a vivir aquí. Un silencio. ¿Qué quieres decir? Miré las cerraduras recién cambiadas. Quiero decir que ya no vive aquí. Su respiración se aceleró. Ella no lo sabía. Javier nunca le había dicho que la casa era mía, que no tenía ningún derecho sobre ella. La oí revolver el teléfono como si se diera la vuelta, luego susurró ahogada, Javier, ¿qué quiere decir ella? Pude imaginarlo perfectamente. Javier congelado, su expresión torciéndose al darse cuenta de que ya lo había cortado. Fue entonces cuando colgué. Unas horas más tarde, Javier finalmente me envió un mensaje de texto. ¿Qué demonios, Sofía? Cambiaste las cerraduras. Lo dejé esperar. El siguiente mensaje llegó minutos después, no puedes hacer esto. Necesito volver a buscar mis cosas. Estás siendo dramática. Mis cosas, no nuestras cosas. ¿Sus cosas? La audacia me hizo reír. Le respondí, oh, no cambié las cerraduras. El dueño de la casa lo hizo.
Prácticamente podía escuchar su frustración a través de la pantalla. Me llamó. Lo ignoré. Luego llegó el siguiente mensaje: estás haciendo esto más difícil de lo que tiene que ser. Sonreí, mis dedos sobre el teclado. No, Javier. Lo estoy haciendo exactamente tan difícil como tiene que ser. Esa noche, Leo preguntó si su papá estaría en casa para la cena. Me arrodillé a su lado, apartándole un mechón de pelo de la cara. Papi se está quedando con la tía Elena por un tiempo, dije suavemente. Sus cejas se fruncieron. ¿Por qué? ¿Cuánto le dices a un niño de 12 años? ¿Cómo le explicas la traición de una manera que no le rompa el corazón? Besé su frente. A veces los adultos toman malas decisiones, dije con cuidado, y cuando lo hacen, tienen que vivir con las consecuencias. Lo pensó por un momento, luego asintió. Ok. Una palabra, 1000 significados. Más tarde esa noche, recibí un último mensaje de Javier. Necesitamos hablar. Apagué mi teléfono. Porque por una vez en nuestro matrimonio, él era el que me necesitaba y yo ya no jugaba según sus reglas. Esto era solo el principio. Javier siempre había creído que era intocable. Pensó que podía mentir, engañar y tomar lo que no era suyo sin consecuencias. Hoy, esa ilusión se rompería. La primera llamada llegó a las 8:12 de la mañana. La dejé sonar. Luego llegó un mensaje de texto: congelaste las cuentas. ¿Cómo pudiste? Elena y yo necesitamos ese dinero. Di un sorbo a mi café, mirando el mensaje antes de dejar mi teléfono. Estaba en pánico. Me lo imaginé ahora, revisando frenéticamente su aplicación bancaria, dándose cuenta de que, aunque pensó que había vaciado nuestra cuenta conjunta, en realidad solo se había ido con unos centavos en comparación con lo que yo había movido discretamente meses atrás. Otra llamada. La dejé ir al buzón de voz. Un minuto después, otro mensaje de texto: no puedes dejarnos sin nada. Elena está embarazada, Sofía. Estamos formando una familia. Nosotros. Casi me reí. Javier había abandonado a su primera familia sin dudarlo y ahora esperaba simpatía por crear una nueva. No pedía apoyo, exigía un rescate. A las 10 de la mañana mi abogada llamó. El abogado de Javier se puso en contacto. Alega que actuaste maliciosamente al congelar las cuentas. Sonreí. ¿Les dijiste que lo hice legalmente? Ella se rió entre dientes. Por supuesto. Y que la casa nunca fue suya. Parece que fue una sorpresa para él. Que se sorprenda, dije, revolviendo mi café. Ya es hora de que aprenda que las acciones tienen consecuencias. Ella hizo una pausa. Hay algo más. Javier intentó retirar dinero de sus cuentas personales esta mañana. Aparentemente, sus tarjetas de crédito están al máximo. Levanté una ceja. Su abogada no lo dijo directamente, continuó, pero creo que Javier asumió que podría vivir de tu dinero mientras jugaba a la familia feliz con Elena. Ahora se está dando cuenta de que no tiene una red de seguridad financiera. Bien. Javier había sido imprudente durante años, gastando dinero como si nunca se acabara, relojes caros, viajes con sus amigos, un coche deportivo de lujo. Pero ya no era mi problema. Al mediodía, Elena llamó. Dudé antes de contestar, luego presioné el botón. Sofía, por favor, habla con él. Me quedé en silencio. Él no sabía que ibas a hacer todo esto, continuó su voz temblorosa. Él pensó. ¿Qué, Elena? La interrumpí. ¿Qué podía engañar, robar y aún así irse con mi casa, mi dinero, mi vida? Ella sollozó. Estamos teniendo un bebé y eso es mi problema, ¿cómo? Una pausa, luego en voz baja admitió: Javier me dijo que tenía todo bajo control, que no tendríamos problemas. Me recosté, exhalando lentamente. Elena era joven, ingenua. Había sido una tonta, pero no me interesaba castigarla. Tomaste tu decisión, Elena, y ahora tienes que vivir con ella. Ella empezó a llorar. No sé qué hacer. Ni siquiera tenemos dónde quedarnos.
Mi contrato de alquiler vence el próximo mes y Javier dijo. Javier dijo que. Silencio. Ya sabía. Javier le había prometido la casa. Por eso no se había preocupado realmente antes. Había asumido que podía volver a entrar, traer a su nueva familia con él, y yo simplemente lo aceptaría. Me reí por lo bajo. Vas a tener que resolverlo, Elena, dije finalmente, igual que yo. Y luego colgué. A las 3 de la tarde, Javier finalmente apareció en mi puerta, golpeando. Sofía, abre. Lo dejé llamar, luego de un minuto abrí la puerta lo suficiente para mirarlo, pero no lo suficiente para dejarlo entrar. Tenía la cara roja, el cabello despeinado. Ya no era el hombre arrogante que me había enviado ese mensaje de texto engreído días atrás. Ahora estaba desesperado. Tienes que dejarme entrar, exigió. No, Javier, dije simplemente. Su mandíbula se apretó. Sofía, no hagas esto. Elena y yo vamos a tener un bebé. Nos estás castigando por algo que acaba de suceder. ¿Crees que esto es un castigo? Levanté una ceja. No, Javier, esto es simplemente que estás recibiendo exactamente lo que te mereces. Su expresión se torció. Sabía que serías vengativa. Sonreí. Pensaste que sería débil. Él se burló. No puedes simplemente echarme como basura. Fui tu esposo durante 14 años. ¿Y lo tiraste todo por una aventura con mi hermana? Él se estremeció. Tomaste tus decisiones, Javier, y ahora tienes que vivir con ellas. Igual que Elena. Empecé a cerrar la puerta, pero sus siguientes palabras me detuvieron. Lucharé por la casa. Tengo derechos. Sonreí. Todavía no lo entendía. No tienes dónde agarrarte, Javier. La casa era mía antes de que nos casáramos. No es un bien conyugal, y gracias a los papeles de divorcio que ya presenté, los tribunales verán que abandonaste nuestro matrimonio por otra mujer. Su cara palideció. No había esperado que actuara tan rápido. Incliné la cabeza. Pero adelante, contrata un abogado, a ver cómo te funciona eso. Oh, espera. Le di una sonrisa burlona. No puedes permitírtelo, ¿verdad? Sus fosas nasales se dilataron. Ahora estaba furioso, los puños apretados a los costados. Pude ver el momento en que se dio cuenta de que se había jugado a sí mismo. Te vas a arrepentir de esto, murmuró. Me encogí de hombros. Lo dudo. Luego le cerré la puerta en la cara. Esa noche, mientras bebía otra copa de vino, recibí un mensaje de texto de mi abogada. El abogado de Javier J. reconoció oficialmente la solicitud de divorcio. También están solicitando una reunión. Parece que Javier está pasando apuros. Sonreí. Esto era solo el principio. Javier pensó que podía traicionarme, robarme y salir ileso, pero yo había planeado esto en cada paso del camino. Y para cuando se diera cuenta de lo lejos que estaba, ya sería demasiado tarde. Javier estaba perdiendo el control y yo. Yo estaba disfrutando cada segundo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de mi abogada revisando documentos. Javier está revuelto, dijo ella, hojeando los papeles. Su abogado ya está preguntando sobre mediación, lo que significa que sabe que no tiene mucho con qué luchar. Sonreí. Supongo que esperan que sea razonable. Ella asintió. Probablemente presionarán para algún tipo de acuerdo financiero, pero dado que abandonó el matrimonio y cometió adulterio, los tribunales no estarán a su favor. Bien. Me recosté en mi silla, exhalando lentamente. Había pasado años sacrificándome, comprometiéndome, tratando de hacer que las cosas funcionaran con Javier. Ahora no le debía nada. Al mediodía, mi teléfono vibró con una llamada de un número desconocido. Contesté, esperando otra actualización legal. En cambio, me encontré con una voz frenética. ¿Elena? Sofía, sonaba asustada. Javier está perdiéndolo. Está hablando de demandarte por daños financieros, está diciendo que le arruinaste la vida. Reprimí una risa.
Yo le arruiné la vida. Está en quiebra, continuó su voz temblorosa. Intentó usar una de sus tarjetas de crédito esta mañana y fue rechazada, y cuando llamó al banco le dijeron que tenía cargos por sobregiro. Me está culpando a mí, Sofía. Por supuesto que lo estaba. Javier nunca había asumido la responsabilidad de nada en su vida. Suspiré, mi voz extrañamente tranquila. Elena, ¿qué esperas que haga? Ella dudó. No lo sé, pero tengo miedo. Ahora es diferente. No es el mismo Javier. Grita, me culpa por todo. Sigue diciendo que si no me hubiera quedado embarazada, nada de esto estaría pasando. Ah, ahí estaba. La fea verdad que ella no había estado lista para ver. Javier nunca la amó. Ella era un error que él estaba tratando de deshacer. Cerré los ojos, respirando lentamente. Elena, dije suavemente, te está tratando exactamente como me trató a mí. Simplemente no lo habías visto antes. Silencio, luego un suave sollozo. Yo. Creo que cometí un error. No, pensé, cometiste varios. Pero no lo dije. En cambio, mantuve mi voz firme. Necesitas averiguar qué es lo mejor para ti y el bebé. Ella soltó un suspiro tembloroso. Ni siquiera sé a dónde ir. Mi contrato de apartamento está a punto de vencer y Javier se suponía que iba a encargarse de todo. Dijo que estaríamos bien. Casi me compadecí de ella. Casi. Pero ella no era mi responsabilidad. Ella tomó su decisión y ahora tenía que vivir con ella. Tengo que irme, Elena, dije simplemente. Cuídate. Y luego colgué. A las 4 de la tarde, Javier intentó llamar. Lo ignoré. Segundos después, apareció un mensaje de texto. Ya has dejado claro tu punto, Sofía. Ahora seamos adultos al respecto. ¿Oh, ahora quería ser adulto? Puse los ojos en blanco. Luego otro mensaje de texto, mira, no tenemos que hacer de esto una guerra. Solo déjame volver y hablar. Necesito un lugar donde quedarme mientras resuelvo las cosas. Casi sentí lástima por él. Casi. Pero luego recordé. Recordé el jaja al final de su primer mensaje de texto. Recordé los recibos del hotel, los regalos secretos, la traición. Recordé la forma en que me había despedido como si no fuera nada y de repente no sentí lástima en absoluto. Escribí una única respuesta, resuélvelo tú mismo. Luego bloqueé su número. Esa noche, mi abogada me envió una agradable actualización. Javier había perdido oficialmente el acceso a los últimos bienes compartidos. Su abogado había solicitado una reunión. Querían negociar. Sonreí. Él pensó que tenía opciones, pero no se dio cuenta de que yo ya iba 5 pasos por delante. Javier se estaba desmoronando más rápido de lo que había anticipado. Había esperado que luchara, que tropezara con el desastre que había creado, pero no había esperado lo rápido que su mundo se desmoronaría. Observaba desde la distancia, sabiendo que su caída era obra suya, y pronto tocaría fondo. A las 7:30 de la mañana mi abogada llamó. No vas a creer esto, dijo, casi riendo. Di un sorbo a mi café. Inténtalo. Javier está siendo desalojado. Casi me atraganto. ¿Desalojado de dónde? Del apartamento de Elena, explicó. Aparentemente, el contrato de alquiler solo estaba a su nombre, y como no ha podido pagar el alquiler, el propietario les entregó un aviso de desalojo anoche. Solté un silbido. Así que ambos están sin hogar. Parece que sí, dijo. Javier debe haber asumido que podía vivir de ti para siempre. Claramente no planeaba mantener a Elena. Me recosté en mi silla, negando con la cabeza. Había abandonado su hogar, su familia y toda su vida por mi hermana, solo para encontrarse sin techo. Era casi poético. A las 9 de la mañana recibí una llamada de un número desconocido. Contesté, sospechando ya quién era, y efectivamente, la voz de Javier salió por el altavoz. No tenías derecho a hacerme esto. Sonreí. ¿Hacer qué, Javier?
Dejarte lidiar con el desastre que creaste. Congelaste las cuentas, tomaste la casa y me dejaste sin nada, escupió. Ni siquiera tengo donde dormir esta noche. ¿Te importa siquiera? Puse los ojos en blanco. Javier, dejé de preocuparme en el momento en que empacaste tus maletas y te fuiste con mi hermana. Soltó una risa amarga. Actúas como si hubiera planeado que esto sucediera. No lo hiciste, lo desafié. Pensaste que podías huir, construir una vida perfecta con Elena y aún así volver cuando necesitaras algo. Pensaste que podías engañar, robar y destruir nuestro matrimonio sin consecuencias. Él guardó silencio. Bueno, ¿sabes qué? Continué. Ahora no puedes hacerte la víctima, Javier. Javier exhaló con dureza. Sofía, escucha, Elena es. No es lo que pensé que era. Es inmadura, no entiende lo dura que es la vida. Sonreí. Así que finalmente había sucedido. Se había dado cuenta de que Elena no era su escape de fantasía de la realidad. Era una mujer joven e ingenua que no tenía idea de en qué se estaba metiendo. Está embarazada, Javier, le recordé. Esto es lo que querías, ¿recuerdas? Él gimió. Ella quiere que encuentre una manera de arreglarlo todo, como si tuviera una varita mágica. No lo entiende, no tenemos dinero, ni casa, ni futuro. Lo interrumpí. ¿Y de quién es la culpa? Él no respondió. Sonreí, negando con la cabeza. ¿Sabes qué es lo divertido, Javier? Pensaste que Elena era una mejora, pensaste que era mejor que yo, más emocionante, más joven, más fácil. Pero en el momento en que las cosas se pusieron difíciles, ella recurrió a ti para que lo resolvieras. ¿Y adivina qué? Dejé que el silencio se extendiera antes de lanzar el golpe final. Nunca fuiste el tipo de hombre que podía resolver nada. Su respiración se aceleró. Sofía, por favor, déjame volver, solo por un tiempo. Necesito tiempo para resolver las cosas. Me reí a carcajadas. ¿En serio crees que te dejaría pisar mi casa de nuevo? Dije. Estás delirando. Sofía, no hagas esto, tú no eres así. Sonreí. Nunca me conociste realmente, Javier. Y luego colgué. Pero al mediodía recibí un mensaje de texto de Elena. No sé qué hacer. Javier se fue. Simplemente se marchó. Dijo que necesitaba espacio para pensar. Me quedé mirando el mensaje. Así que Javier también la había abandonado a ella. Era solo cuestión de tiempo. Él nunca quiso responsabilidades, ni conmigo, ni con Leo, y ciertamente no con una mujer embarazada de 25 años sin dinero. Dejé el mensaje allí por un momento, luego escribí mi respuesta, ahora sabes lo que se siente. Y lo dejé así. A las 6 de la tarde, me senté en la mesa de mi cocina, bebiendo una merecida copa de vino. Mi abogada había finalizado oficialmente los términos del divorcio. Javier no tenía nada, sin casa, sin dinero, sin crédito, sin red de seguridad. Lo había perdido todo. ¿Y yo? Yo había ganado paz. Mientras miraba mi teléfono, vi una última notificación, un mensaje de voz de Javier. No lo escuché. En cambio, lo borré. Porque por primera vez en 14 años, Javier ya no era mi problema. Los últimos vestigios de la presencia de Javier en mi vida se habían ido. El divorcio finalizado, la casa mía, el dinero que pensó que había robado congelado y recuperado. Por primera vez en 14 años, era libre y nunca me había sentido más fuerte. Habían pasado 3 semanas desde la última súplica de Javier. No había sabido nada de él desde entonces. Por conocidos mutuos supe que estaba rebotando de sofá en sofá, quedándose con viejos amigos que rápidamente se estaban cansando de su presencia. Sus ahorros se habían ido, su crédito arruinado, sus perspectivas laborales inexistentes. Había quemado todos los puentes que tenía y ahora se estaba ahogando. Mientras tanto, yo prosperaba. A las 10 de la mañana, entré en mi boutique, el negocio que Javier había ridiculizado como un pequeño pasatiempo, y saludé a mis empleados con una cálida sonrisa. Las ventas habían sido mejores que nunca.
De hecho, estaba en medio de la expansión, buscando ubicaciones para una segunda tienda. Mi verdadero éxito había llegado cuando dejé de encogerme para complacer a un hombre que nunca me había merecido. Al mediodía, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi abogada. Solo para avisar, Javier presentó una apelación para revisar el acuerdo financiero. El juez lo desestimó de inmediato. También se le ordenó pagar las costas judiciales. Sonreí. Incluso en su caída, todavía intentaba manipular para volver. Pero esta vez, nadie iba a venir a salvarlo. Esa tarde, mientras finalizaba nuevos planes de negocio, vi un nombre familiar aparecer en mi teléfono, Elena. Dudé en ignorarlo, pero de nuevo, la curiosidad ganó. Contesté con un simple sí. Ella dudó. Solo quería decir que tenías razón. Me recosté en mi silla. ¿Sobre qué? Sobre Javier, admitió. ¿Se fue? Me dijo que no estaba listo para ser padre y que yo debería haber sido más inteligente con el control de la natalidad. Apreté la mandíbula. Por supuesto que lo hizo. Javier había pasado años culpándome por todo y ahora Elena era su nuevo chivo expiatorio. Ella sollozó. Pensé que me amaba, pero solo me usó. Y ahora estoy embarazada, sola y ni siquiera sé cómo voy a poder mantener a este bebé. Exhalé lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Lo siento por ti, Elena, dije con sinceridad, pero no te debo nada. Ella soltó un suspiro tembloroso. Lo sé. Solo necesitaba que supieras. Me arrepiento de todo. Arruiné mi relación contigo por un hombre al que ni siquiera le importaba. El silencio se extendió entre nosotras. Finalmente, dije, espero que aprendas de esto. Y luego colgué. Elena lo resolvería, igual que yo. A las 6 de la tarde, me estaba preparando para cerrar la boutique cuando mi asistente entró con una expresión divertida. No vas a creer a quien acabo de ver afuera, dijo. Levanté una ceja. ¿A quién? A Javier, dijo, negando con la cabeza. Estaba parado al otro lado de la calle, solo mirando la tienda. Parpadeé. Vino aquí. Ella asintió. Se veía fatal, Sofía, como sin afeitar, usando la misma ropa de hace días y simplemente perdido. Miré por la ventana, pero él ya se había ido. Aún así, sabía lo que era esto. Se estaba dando cuenta de lo que había tirado por la borda. La vida cómoda, la estabilidad, el éxito, la mujer que había estado a su lado durante más de una década. Y ahora no tenía nada. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, mirando mi teléfono. El número de Javier todavía estaba bloqueado y no tenía ningún deseo de cambiar eso. En cambio, abrí mi laptop, buscando ubicaciones para mi segunda boutique. Sonreí para mí misma. Esto era lo que significaba seguir adelante. No venganza, no ira, no esperar una disculpa que nunca llegaría. Solo construir algo mejor. Porque mientras Javier estaba atrapado en las ruinas de su pasado, yo prosperaba en mi futuro. Y nunca miré hacia atrás. Aquí tienes una imagen que representa a Sofía prosperando y construyendo su futuro, con una segunda boutique en mente.